USCU, así sería la innovación, la invasión de Estados Unidos a Cuba. La cruda realidad para Cuba. Armapedia, vámonos. Y si intentan entrar, que no quepan dudas, habrá combate decidido y firme. Si es el combate que tiene la Guardia Civil contra Pedro Sánchez. Ayer viendo ese video estaba casi llorando. ¿Cómo que llorando? ¿Llorando por quién? Como que Piti estaba... Nah, no es serio. Pero llorando en plan de la risa, ¿no? Llorando de la risa, ¿no? La situación de Cuba se vuelve más crítica. Los especialistas en geopolítica y por supuesto el gobierno estadounidense llevan meses augurando la pronta caída del régimen cubano. Sin embargo, el gobierno cubano sigue aguantando a pesar de no tener petróleo, de sufrir apagones constantes. Sí, pasa que tienen armas, bro. Tienen balas con pólvora. Cosa que el pueblo no tiene. Evidentemente van a votar. Y de atravesar la... Pandro tú no ese. Gracias por los bros. peor crisis económica que ha vivido la isla en décadas. Como consecuencia, la posibilidad de una intervención militar estadounidense cada día crece más y más. Y esto lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo se desarrollaría militarmente esta intervención? ¿Podrían las Fuerzas Armadas cubanas resistir un avance militar? No. Siguiente pregunta. ¿Estadounidense? Bueno, la respuesta parece obvia. Al final del día, Estados Unidos posee las fuerzas militares Parece no, es obvia. más poderosas y con mayor presupuesto del planeta, mientras que las fuerzas cubanas están construidas alrededor de equipamiento soviético que en muchos casos ya era viejo cuando la Unión Soviética todavía existía y estamos en pleno 2026. En este video analizaremos desde un punto de vista táctico y estratégico Son de ojalate esos tanques. cómo podría desarrollarse una hipotética intervención militar de Estados Unidos en Cuba. Es importante dejar claro que se trata de un escenario completamente hipotético, construido a partir del análisis de las capacidades militares, la geografía, la doctrina, la logística y los precedentes operacionales de ambos países. Este análisis Estaba llorando porque Armapedia dijo que las AK-47 de mierda son una basura y los militares cubanos son cagada. Pero el Viti decía que eso era mentira, que las AK pueden tirar aviones. No lo vi, pero yo estoy seguro que el Viti diría algo así. ¿Sabes por qué estoy seguro que el Viti diría algo así? Porque ya lo he dicho en el pasado. no pretende predecir el futuro, sino ofrecer una simulación lo más rigurosa, ¿Qué pasó con qué noticias hay nuevas, Morgano? realista y fundamentada posible. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Y si vemos la reacción del Viti a este vídeo, mejor. Demasiado hombreado. Hasta para mí, bro. Otro día vamos a hacer. La idea de una invasión militar estadounidense a Cuba no es algo particularmente novedoso. Es algo que se viene discutiendo desde hace décadas e incluso La televisora de Cuba, tú le dijiste bastante. Bueno, no, si no me vas a hacer concreto con algo concreto, entonces cierra el otro hasta que se acabe el video. No me detone la reacción. ocurrió, Tírame las noticias por privado en el disco y después la checo. al menos parcialmente, con la invasión de Bahía de Cochinos de 1961, uno de los episodios militares más humillantes de la historia estadounidense. Incluso hicimos un video sobre este evento por si quieres saber más al respecto. Pero los de Bahía de Cochinos fueron 3 señores con escopeta que fueron para allá. Eran todos, tenían pistola. Fueron a invadir Cuba y ya está, pero nunca recibieron apoyo aéreo de Kennedy. De John F. Kennedy. Uno de los peores presidentes que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, durante las últimas décadas, esta idea ya parecía absurda y anticuada. Cobarde hasta para él. Cuba Cobarde hasta para ser demócrata. Que no es poco decir. no representa desde hace mucho tiempo la amenaza que representó durante la Guerra Fría. Después de todo, tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Washington parecía haber llegado a la conclusión de que el régimen cubano terminaría desapareciendo por sí solo tarde o temprano. No hacía falta invadir la isla, solamente esperar y esperar. A principios de este año 2026, la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, parecía ser el golpe de gracia. El jaque mate final que condenaba al régimen comunista cubano a un final inevitable. Nicolás Maduro no era
fuera solo su principal aliado de la región, sino también una pieza fundamental para la supervivencia económica de la isla. Durante años, el petróleo venezolano había funcionado como uno de los principales salvavidas energéticos del país. Pero, tras capturar a Nicolás Maduro, Estados Unidos reforzó el bloqueo que impulsa contra la isla. Supuestamente se está planeando una invasión completa a Cuba porque Trump ve a Cuba como una victoria fácil. Te pasaron la noticia en privado, pero varios militares lo confirmaron, ¿ok? Hace décadas, focalizándose principalmente en evitar la entrada de petróleo. México dejó de enviar petróleo por la presión estadounidense, mientras que otros aliados cubanos como Rusia, Irán... No, México no ha dejado de enviar petróleo a Cuba si Sheinbaum siempre toma decisiones soberanas. Sheinbaum dejó de enviar petróleo a Cuba porque Donald Trump le dijo hasta dónde puede llegar. No. Si Sheinbaum dice que ella es soberana y que ella puede tomar las decisiones que ella quiera. Que todo es una decisión soberana. Pero fue Donald Trump el que le dijo, hasta aquí llegas. Hasta aquí es la talla, no más petróleo para Cuba. Y ella dijo, ay, está bien, está bien. Pero de forma soberana decido abandonar a mis aliados. Qué raro. y China están demasiado lejos y ocupados con problemas propios como para salvar al régimen comunista. Los pocos buques petroleros que fueron enviados a Cuba por parte de Rusia no son ni cerca suficiente como para reemplazar el crudo venezolano. Las consecuencias fueron y están siendo devastadoras. El transporte prácticamente desapareció de las calles, los apagones se volvieron parte de la vida cotidiana y hospitales, escuelas e industrias comenzaron a operar a media máquina o directamente dejaron de funcionar. La situación rápidamente se convirtió en una crisis humanitaria muy preocupante y las protestas contra el régimen comunista no tardaron en llegar. Y los que son seguidores de Armapedia viviendo en Cuba no me dejarán mentir en todo esto que estoy diciendo. Desde Estados Unidos ya se hablaba abiertamente de una caída del régimen comunista. De hecho, el propio presidente Donald Trump realizó... El régimen comunista no va a caer si no interviene Estados Unidos. Estén en donde estén, o sea, estén en la situación en la que esté, no va a caer si Estados Unidos no interviene. Kennedy no es ni de cerca el peor. A ver, exageré un poco. Hemos tenido presidentes peores. Para mí Obama creo que ha sido de lo peor que ha tenido Estados Unidos. Biden también. Kamala Harris no hubiera estado lejos. Franklin Delano Roosevelt también. Aberrante. El que estuvo en los... ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro, compadre? No me acuerdo el nombre del otro, que era una mierda también. declaraciones Recuerda que hubo presidentes que le quitó el oro a los estadounidenses. Y sí. particularmente agresivas sobre... Nixon, Richard Nixon también. Locura, ¿viste? Hoy verás el discurso de Trump. Dime, en un ficticio caso, ¿qué crees que pasaría si Cuba realmente tiene esos drones iraníes y No, estén dispuestos a lanzarlos tomando en cuenta lo muy cerca que están de Florida? No los vamos a usar. O sea, no. Bueno, igual como último estertor pueden lanzarlos como para hacer un poco de daño, pero ellos saben que eso no les va a dar absolutamente nada. Pero bueno, qué sé, bro. Si los lanzan a Florida, pues a alguien matarán, bro. Es la dictadura de Cuba. Ellos no tienen ningún drama con matar a gente. Si ya no les queda de última, los tipos seguramente los lanzan. Pero no sé. No creo que no sean interceptables esos drones. O sea, yo creo que se pueden interceptar. Pero bueno, habrá que ver. el futuro del régimen cubano. O sea, Estados Unidos tiene tecnología para despingar ¿cómo se llama? Las señales digitales y electromagnéticas en un rango. O sea, Estados Unidos está en otro nivel. Estados Unidos no es Irán. Pero bueno, vamos a ver. Llegando incluso a afirmar que el gobierno de La Habana estaba listo para caer y sugiriendo públicamente que Estados Unidos podía ser No sé si ellos han preparado alguna especie de defensa en Florida para evitar las bajas o lo que sea. No sé qué están cocinando, bro. prácticamente lo que quisiera con la isla. Por su parte, el gobierno cubano liderado por Miguel Díaz-Canel Te das cuenta que Venezuela tenía también drones iraníes que supuestamente podían hacerle daño a los portaaviones. En 20 minutos se acabó todo. No pudieron lanzar nada. pero con el eterno peso de los Castro detrás, entendió desde un comienzo que su mejor opción era negociar. De hecho, en abril de este año, un avión del Departamento de Estado de Estados Unidos aterrizó en La Habana por primera vez desde la visita de Barack Obama en 2016. Funcionarios estadounidenses mantuvieron reuniones con representantes del gobierno cubano en un intento por encontrar una salida negociada a la crisis. Entre los presentes se encontraba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y una de las figuras emergentes más importantes dentro del aparato de seguridad cubano. Su presencia fue interpretada... No, este tipo no tiene ninguna posibilidad de gobernar nada. Porque recuerden que el comunismo no es una monarquía, señores. Ellos no le dejan... O sea, te das cuenta que es el pueblo el que elige a los líderes porque es una democracia representativa. Me estás diciendo que un nieto de los Castro en realidad es el verdadero dueño de Cuba.
No, eso sería como una monarquía. El comunismo no es una monarquía. Dada por muchos analistas como una señal inequívoca de que las conversaciones contaban con el respaldo del verdadero centro de poder de la isla. La idea era encontrar una solución a la Venezuela, un cambio en el poder que le permitiera al régimen cubano mantenerse al mando, pero con cambios políticos. ¿Saben lo que está pensando Raúl ahí? ¿Saben lo que está pensando Raúl ahí? Ustedes saben lo que está pensando Raúl en esa foto, ¿no? Ustedes pueden creer que está diciendo ¡ay, Alme! ¡Ay, Alme! Pero en realidad lo que está diciendo es... ¿Cuántas copas tenés? Tipo, ¿sabían que Raúl se puso 4 estrellas en conmemoración a la 4ª estrella que va a tener la selección argentina este año? ¿Sabían que Raúl Castro se puso 4 estrellas en la gorra en conmemoración? No, anulo mufa, anulo mufa, anulo mufa. Venezuela. Un cambio en el poder que le permitiera al régimen cubano mantenerse al mando, pero con cambios políticos enormes y siguiendo una fuerte lista de exigencias estadounidenses. Entre estas estaba Lo siento. Cierro el auto. En realidad va a ganar España con 2-3. la liberación de presos políticos, muchas reformas democráticas, una promesa de elecciones libres en un futuro no lejano, mayores garantías respecto a la presencia de servicios de inteligencia y organizaciones aliadas de Cuba a apenas 145 kilómetros de las costas estadounidenses. Y bueno, hasta compensaciones por las propiedades. Sigue bufando, me encanta, eres infiltrado. Así vamos a poner la camiseta de la selección española como Speed. Ustedes saben que todo lo va a definir la camiseta que se ponga Speed, ¿no? Ustedes saben que quien va a ganar ese partido se decide. O sea, es Speed quien decide quién va a ganar ese partido. Es Speed quien lo va a decidir. Son conscientes de eso, ¿no? Confiscadas tras la revolución de 1959. Las conversaciones continuaron durante los meses siguientes e incluso incluyeron reuniones de altísimo nivel entre representantes cubanos y el mismísimo director ¿Ya está bancando Españita? de la CIA, John Ratcliffe, además de altos funcionarios de seguridad de ambos países. Sin embargo, por lo menos hasta el día de hoy, no parecen haber llegado a un buen puerto. Claramente, Estados Unidos quiere aprovechar la frágil posición del régimen cubano para exigir cambios profundos, pero el gobierno cubano sabe que si acepta las exigencias enemigas, es básicamente como entregar el poder sin siquiera haber peleado. Entonces, el panorama es conversaciones que fracasaron o al menos no lograron un acuerdo y una crisis energética y humanitaria que no hizo más que avanzar y crecer. A su vez, nuevas sanciones. Bro, mi editor está sin corriente. Y yo estoy editando un video al mes o 2 videos al mes de Arcano TV. Yo necesito que Cuba tenga corriente ya. Trompeta. Restricciones comerciales y la amenaza permanente de una escalada militar comenzaron a instalar una pregunta. ¿Tomará Estados Unidos medidas militares? Al principio la respuesta parece ser un obvio y rotundo no. Después de todo, Cuba ya no alberga misiles nucleares soviéticos apuntando hacia... Pero es que eso no lo decide si tienen misiles o no. Va a ganar el putísimo imperio español. Regresa la furia roja. Gracias por la donación, bro. Y por la mufa. Hacia ciudades estadounidenses, no financia movimientos revolucionarios en América Latina y desde una perspectiva estrictamente militar, no representa una amenaza seria para Washington. Sin embargo, a pesar de la complejísima crisis que vive Cuba, Es que, de nuevo, eso ya no... O sea, la narrativa de podemos atacar o no podemos atacar un país en dependencia de que represente una amenaza para nosotros es una forma de legitimar bien el tema de hacer una operación militar y justificarlo frente a la comunidad internacional. Pero ¿a quién le importa la comunidad internacional? ¿Sabes lo que te digo? A nadie le importa. ¿Sabes cómo Venezuela? No, pero Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos. Y llega Trump y dice, a nadie le importa. Es como, ¿tú no tienes un bebé periodista? Pues, tú la mufas más, bebé. Naciste en un país comunista. Tu país se está convirtiendo en uno. no parece pasar, al menos de forma definitiva. Al final del día estamos hablando de un régimen comunista que lleva casi 70 años en el poder. Tranquilo, gente, que si España mete un gol, el más grande de todos los va a anular. Date cuenta que el España... Bedo Spirit lo va a anular. Date cuenta que España está en la cuerda floja de la OTAN. Está el ojo vigilante de Trump ahí comprando el partido en plan, a ver,
¿Qué va a pasar aquí? y que está totalmente Anulo bufa. arraigado a la historia moderna cubana. Esto podría llevar a la Casa Blanca a pensar que tal vez no caerá por su propia cuenta, sino que hay que darle un empujoncito. Sí, puede parecer difícil de imaginar un ataque militar estadounidense contra Cuba, pero la captura de Nicolás Maduro también lo era. De hecho, si algo dejaron claro los acontecimientos de Venezuela e Irán, es que la administración de Donald Trump parece tener una tolerancia bastante limitada hacia los conflictos congelados y una paciencia todavía menor hacia los regímenes que considera hostiles. Efectivamente. Entonces, ahora sí, hablemos de este escenario hipotético, pero que cada día que pasa parece más probable. Pero antes de hablar de guerra electrónica, bombardeos y desembarcos anfibios, primero tenemos que responder una pregunta mucho más importante. ¿Qué estaría intentando conseguir exactamente Estados Unidos aquí? Es que el objetivo es lo que determina el tipo de medida militar. No es lo mismo destruir capacidades militares o capturar a la cúpula de gobierno que ocupar el país y reemplazar al gobierno cubano por uno nuevo. Yo creo que lo ideal es ocupar el país y reemplazar a la dictadura cubana, no al gobierno, por un gobierno realmente democrático que responda a los intereses del país, no a los intereses de una cúpula extractivista. Pero creo que ese es el escenario más difícil. Yo creo que basado en lo que ha pasado anteriormente, la idea es lo mismo que en Venezuela: capturar a la cúpula y a partir de ahí negociar con lo que quede. O a lo mejor lo limpian todo. No lo sé. Cada uno de estos objetivos implica una guerra y un enfoque muy distinto. Verás, durante los últimos años, Washington parece haber desarrollado cierta preferencia por una estrategia muy concreta, el llamado golpe de decapitación. La lógica es relativamente simple. En lugar de destruir todo el aparato estatal enemigo, se busca eliminar o capturar a un número muy reducido de personas cuya desaparición provoca el colapso del sistema entero o al menos una nueva lógica de gobierno. Eso funcionó en Venezuela, en Irán no. Ya te lo digo ahora. Una tal vez más abierta a negociar. ¿Te suena esto familiar? Bueno, es exactamente eso lo que ocurrió recientemente en Caracas, Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro. Si bien esto no causó la caída del chavismo por completo, sí lo obligó a transformarse bajo el mandato de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, en un país ahora mucho más sumiso y colaborativo con los Estados Unidos. Muchos han apuntado a que Estados Unidos podría intentar hacer lo mismo con el régimen cubano. Después de todo, el sistema político cubano continúa girando alrededor de un número relativamente pequeño de dirigentes históricos y figuras vinculadas a la familia Castro. De hecho, recientemente Washington llegó incluso a acusar formalmente a Raúl Castro de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses por el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996. Esto cuando el antiguo líder cubano todavía dirigía las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sí, 30 años después realizaron la acusación formal. Muchos pensaron que se trataba de una preparación. Yo creo que no van a poder hacer nada contra Cuba porque recuerden que tienen... Dice Fonseca, tienen paneles solares. Dice Fonseca, como tienen paneles solares, yo creo que los paneles solares van a... La idea es que pase el B2 Spirit y vea los paneles solares y se refleje el B2 Spirit y se asuste. ¡Oh! ¡Tienen un B2 Spirit! Y se vaya el B2 Spirit. ¿Sabes lo que te digo? Jurídica y legal para Yo creo que es eso. intentar darle a Raúl Castro el mismo tratamiento VIP que tuvo Nicolás Sandro, con la haga tumbar los veo. Sí. Maduro. Sin embargo, aquí aparece una cuestión clave. Cuba no es Venezuela y Se dan cuenta que Cuba tiene... Se dan cuenta que Cuba tiene algo que no tenemos en Estados Unidos. El B2 Spirit cubano se les ha olvidado, ¿eh? Un negocio que busca levantar vuelo. Disfrazado de gavilán, este dron se diferencia de otros en que el 80% de sus componentes están hechos de manera artesanal, en rústico. El 80%. Bueno, después llevo a mi papá. Me largo a estar con él. Desventajas de tener novia con padre presente. Un beso a ti y un abrazo, chapo. Nada, mi reina, vaya con Dios. Cuídese por ahí. Pase tiempo de calidad con su padre. Con el suegri. ¿Quieres que estos emprendedores cubanos Recuerda que el 80% es material completamente artesanal. Vamos a ver el dron. tienen en casa? De esa forma logran fabricar aparatos menos costosos que los que se arriendan a compañías extranjeras en una isla bajo embargo de Estados Unidos desde 1962. Utilizamos botellas de... Agarraron un dron. Hicieron un dron cubano con un dron. Compraron un dron que ya funcionaba. El dron ya servía, ¿viste? Era un dron. Tienen un dron y le pusieron una skin de águila.
Hicieron esto básicamente, ¿no? Hicieron esto, ¿no? Piensa rápido. Crea un megáfono casero con un trozo de cuerda, una ardilla y un megáfono. Piensa rápido. Crea un megáfono casero con un trozo de cuerda, una ardilla y un megáfono. Hicieron un dron que vuela. Con un dron que vuela. Es increíble. Tecnología cubana de punta, cuidado. De agua de este tipo, vacía, pero de 5 litros en este caso porque es más grande. Se utiliza el molde, se introduce dentro del pomo y se da calor con una pistola de calor y ya el molde, el plástico agarra la forma de la cubierta y así queda más ligero y muy práctico. Y muy práctico. El emprendimiento cuenta Tenían un dron. Ya tenían un dron. Ya tenían un dron. Y lo desarmaron para hacer un dron que no vuela. con 5 ingenieros y 3 técnicos locos por los aviones y los vehículos aéreos no tripulados. Esta historia comenzó en 2017 en el garaje de la casa de Ernesto Aragón. Con el tiempo, los creadores lograron confeccionar aparatos voladores para servicios en agricultura. No, reina. Compraron un aparato volador y lo rompieron. No. Inspección de líneas de gas, torres eléctricas y de comunicaciones, entre otros campos. Ese el otro no pegó el pegamento. Tecnología de punta, gente. En la actualidad, tienen un proyecto de cetrería para ahuyentar aves en el aeropuerto de Camagüey, detenido por la pandemia. Nuestro primer gran logro de equipo en Alas Soluciones fue desarrollar un sistema. Mataba a las aves de la risa. Dice que para vender aves, las aves se morían de la risa cuando veían una pinga. Que sea pasarlo de forma manual a totalmente autónomo, desde el despegue como hasta el aterrizaje. Pero su estatus legal como trabajador por cuenta propia no les permitió avanzar en un país socialista donde aún no existen empresas privadas. No existen empresas privadas, país socialista bloqueado, pero compraron un dron, ¿viste? Compraron un dron. Gente, yo no sé si ustedes lo saben, pero los drones en Cuba son ilegales. Tú no puedes volar drones en Cuba. Si tú tienes un dron para grabar videos o eso, tienes que tener una licencia para volar drones. Licencia para volar drones. Y tienes que tener licencia de material audiovisual y cosas porque es para grabar como cámaras aéreas, ¿no? Y para tú poder volar el dron para grabar imágenes, tienes que ir a la policía a pedir un permiso para tal día, a tal hora, en tal lugar, vas a volar un dron. Para cuando la policía detecte en los radares un dron volando, no te metan preso y te metan 77 tiros. Esto es real. Los que se han dedicado al audiovisual en Cuba y han necesitado usar drones, me pueden confirmar esto que les estoy diciendo. Para tú usar drones en Cuba, tienes que pedir permiso, decir la hora a la que lo vas a volar, el lugar en el que lo vas a... O sea, esta gente son chivatones, ¿eh? Esta gente son de la seguridad del Estado para tener un dron volándolo por ahí, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir. El gobierno autorizó en febrero el trabajo privado individual en más de 2.000 actividades, una medida largamente esperada por Cuando los detectan con la vieja chismosa del barrio, por ejemplo. personas que trabajan de manera independiente. En 2020, abrió el primer parque industrial de ciencia y tecnología impulsado por el presidente Miguel Díaz-Canel, que intenta estimular el desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico. El parque les dio financiamiento inicial y facilita las importaciones y posibles. Por cierto, ese tipo de dron son buenos para tirar fotos porque son estables, pero para uso militar son muy lentos. Ya, bueno. Los puedes tumbar con un tirapiedra. Mío, si es reloto, mío. Tú eres igual que Fonseca que niega las cosas, mío. ¿Cuántos drones gavilanes voladores de plástico hechos con un megáfono y una ardilla tiene Estados Unidos? Ninguno. Si es reloto. Envidioso. Tú eres un envidioso, mío. Estados Unidos nada más que tiene 19 de 2 Spirit y tiene el inodoro. Hay un inodoro, de los 400 inodoros que tiene, hay uno que se averió del portaaviones Gerald Ford. No saben que no se pueden meter aquí porque tienen el dron gavilán. Envidiosón. Exportaciones.
Además, Esto es desarrollo. ofrece ventajas como la exención de Ahí deja que le pongan dos AK. Deja que le pongan dos AK-47 al dron. Uno en cada lado para que tú veas. Ahí el BTC se vuelve todo loco. Ahí el BTC, no, venga. El diver, bro. impuestos y de Esto es una estratagema de el diver. aranceles de importación por 5 años. Aranceles de importación, pero tenían un dron. Cuidado. Aranceles de importación, pero tenían un dron. Qué loco, bro. Compraron un dron, no sé dónde salió el dron, si hay un bloqueo. Una vez que salga la ley de pyme, simplemente estamos en la puerta prácticamente para crearnos como una pyme. En un aeropuerto abandonado en las afueras de San Y tienes que impulsarlo para que vuele. Si no lo impulsas, no vuela, ¿viste? Nicolás, El tipo no vuela, lo que hace es planear. el Gavilán Dron hace su prueba final y, El gavilán dron, el dron vilán. al igual que sus creadores, después de un tiempo en el aire, por fin llega a tierra firme. Es un papalote. Hicieron un papalote. El gavidrón. Hicieron un papalote, ¿no? Hicieron un papalote de plástico. O sea, ya está. Un papalote, un cometa y ya está. Y es un papalote de plástico. Ya toma por culo. Ya está. Eso fue lo que hicieron, ¿sabes? Y es el dron de Cuba. En fin. Piensa rápido. Crea un megáfono casero con un trozo de cuerda, una ardilla y un megáfono. Ya está. Raúl Un dron vilán. Castro no es Nicolás Maduro. Para empezar, Raúl Castro tiene actualmente 95 años de edad y aunque continúa siendo probablemente la figura más influyente de la isla, hace tiempo que dejó de ocupar Busca el dron que acompaña a los F-22. Ah, pero esto dispara y todo. O sea, estos drones primero que nada tienen una autonomía de una pelota de kilómetros y disparan. Esta mierda dispara. O sea, eso tira. Tiene, lo manejan y dispara. O sea, estas mierdas tiran tiros. Y bombas y cosas. No es un dron chiquitico, esto es una cosa grande que dispara. Sin piloto. Lo que te digo, es una locura. Pero bueno. Yo qué sé. cargos formales dentro del Estado cubano. No es como si se capturara a un Fidel Castro, no tiene el mismo peso político ni simbólico. Además, Eso sí tiene una AK-47 a los lados. No, eso tiene algo más potente que una AK-47. el régimen cubano lleva más de 6 décadas preparándose precisamente para la posibilidad de perder a sus dirigentes. La sucesión del poder, la dispersión de los centros de mando y la continuidad del aparato político y militar forman parte central de la doctrina de supervivencia del Estado cubano desde la crisis de los misiles. En otras palabras, Cuba fue diseñada específicamente para seguir funcionando incluso si parte de su liderazgo desaparece por completo. La idea de un golpe de decapitación no parece aplicarse bien a Cuba porque no hay una figura tan poderosa ni vigente como era Nicolás Maduro en Venezuela. Raúl Castro tiene Nicolás Maduro. 95 años. Pero no tiene skin de gavilán. Cuba gana. Claro. Se compraron una skin bonita, pero Estados Unidos tiene pay to win. Díaz Canel ciertamente es reemplazable como cualquier otra figura de poder dentro del aparato comunista. En este caso, Estados Unidos se enfrenta a otro tipo de dificultad porque capturar a un presidente es una operación especial compleja, sí, pero posible, sí. Capturar un sistema entero es algo muchísimo más complicado. Por supuesto, podría ser una opción que Estados Unidos simplemente busque obligar a La Habana a aceptar determinadas concesiones políticas o económicas, las que parecían no estar aceptando en este momento. En ese escenario, Washington probablemente se limitaría a una demostración de fuerza, ataques selectivos o una campaña de presión militar destinada a forzar negociaciones desde una posición de superioridad, básicamente lo que se hizo con Irán después de la operación Epic Fury. Sin embargo, si toman las Permiso, no se han empezado a dar cuenta. Estoy viendo un patrón común, bro. Estoy empezando a ver un patrón común, gente. Estoy viendo un patrón común y es que por lo general, la gente que suele hacer análisis geopolíticos más enfocados en el ámbito armamentístico, onda Lupago y Armapedia, son de derecha, bro. Qué raro, ¿eh? La gente que le sabe a las armitas, la gente que le sabe a las guerritas, son de derecha, bro. No han empezado a ver un patrón común. La gente que le sabe chipos, el intelectual de Miller se da cuenta. Armas y asumes el riesgo diplomático que conlleva atacar a otro país, es posible que Estados Unidos lo haga con el objetivo de derribar de una vez por todas a todo el sistema. Eso sería mucho más ambicioso y complejo. Probablemente conlleva una ocupación militar completa de la isla y la posterior reconstrucción de las instituciones cubanas bajo supervisión estadounidense. ¿Cómo demonios ocurriría esta intervención militar? Y más importante, ¿podría Cuba hacer algo para repelerla? ¿Ustedes creen que Estados Unidos haga una invasión total a Cuba?
Bien, lo primero que haría Estados Unidos Es un poco raro, bro. casi seguro sería intentar desmantelar la capacidad militar del Estado cubano, especialmente en lo que se refiere a sus defensas aéreas y costeras. El primer objetivo probablemente serían las comunicaciones militares cubanas. Redes de mando, enlaces entre unidades, radares, centros de comando y sistemas de coordinación serían atacados simultáneamente mediante ciberataques, interferencias electrónicas y operaciones de guerra electrónica. Porque la derecha sabe que la única manera de defender la libertad es estar armado. No, pero imagínate saberle a las armitas, ¿sabes? Saber hacer matchmaking de guerritas y armitas y tener que defender el bando las armas soviéticas. Lanzadas desde aeronaves, buques y plataformas estadounidenses operando desde fuera del alcance cubano. La idea es simple: impedir que las distintas partes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o FARC puedan hablar entre sí. El problema es que Cuba lleva décadas preparándose precisamente para eso. A diferencia de muchos países pequeños, las Fuerzas Armadas Revolucionarias fueron construidas durante la Guerra Fría bajo la premisa de que tendría que sobrevivir. No están preparados para nada. O sea, esto es más pantalla que otra cosa. Las Fuerzas Armadas en Cuba no están preparadas para nada. No saben hacer nada. O sea, a duras penas saben utilizar una AKM. Ustedes no saben hacer nada las Fuerzas Armadas en Cuba. Ustedes no tienen nada. Por no tienen ni comida, gente. O sea, no tienen nada. Los tanques no sirven. No tienen industria armamentística aérea. No tienen aviones. No tienen nada. O sea, no tienen nada. O sea, Cuba no está preparado para nada. No saben hacer nada. Lo único que pueden hacer es matar al pueblo. Ellos mismos. Como represalia. Vivir, al menos durante un tiempo, a una campaña masiva de bombardeos estadounidenses. Por ese motivo, buena parte... Las armas soviéticas tienen una cosa buena. Las puede ¿Qué? fabricar un mono con los ojos cerrados, por eso es un arma más utilizada en los países Pero eso no quiere decir tercermundistas. que sean las mejores armas. Quiere decir que si eres pobre la puedes adquirir fácilmente. Pero no son las mejores, son una puta mierda. Parte de la infraestructura militar importante se encuentra dispersa, protegida o directamente enterrada. Los centros de mando alternativos, las comunicaciones redundantes y la descentralización del control forman parte fundamental de la doctrina militar cubana desde hace décadas. Ahora, esto por supuesto no significa que las defensas cubanas sean comparables a las rusas o las chinas o las iraníes. La columna vertebral de la defensa antiaérea cubana sigue estando compuesta por sistemas soviéticos heredados de la Guerra Fría, viejísimos. Entre ellos destacan... ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un sistema antiaéreo soviético de la Guerra Fría, que ahora mismo no debe funcionar ni bien, ni siquiera en su día debió operar bien, dime tú ahora, van a poder con la industria armamentística aérea, con la flota aérea de Estados Unidos? No hay chance, gente. No existe. Los sistemas S-75, S-125 y S-200, diseñados originalmente para derribar Esas mierdas ni gasolina tienen, ¿eh? bombarderos y aviones occidentales durante las décadas de 1960 y 1970. Sí, son sistemas todavía capaces de destruir aeronaves modernas, si es que pueden detectar las naves furtivas de hoy en día. Claro, el tema es que en la práctica muchos especialistas dudan de cuántos de estos sistemas continúan operativos, en qué estado se encuentran y cuántos misiles siguen disponibles después de décadas de sanciones y problemas logísticos. A ellos se suman sistemas de menor alcance como los SA-6, SA-8 y numerosas piezas antiaéreas ZU-23 y S-60 repartidas por toda la isla. También hay que agregar que a diferencia de No hay chance, ¿no? Venezuela o Irán, estamos hablando de un territorio relativamente pequeño. Son más de 1.200 kilómetros de longitud, pero gran parte de los objetivos claves de los cuales ya hablaremos están en puntos muy específicos. Esto significa que prácticamente cualquier punto del país puede recibir cobertura desde varias baterías simultáneamente y que las unidades pueden desplazarse rápidamente entre posiciones preparadas con antelación. Durante décadas, los militares cubanos practicaron precisamente este tipo de tácticas: mover radares, lanzadores y centros de mando constantemente para evitar ser destruidos en tierra. Después de Vallaco Chino, ya Cuba ha presentado que nunca los iban a invadir. En el momento en que la dictadura cubana se legitima ante la comunidad internacional con un puesto en la ONU y tiene a todos los países siguiéndoles el cuento, a todos los países excepto Estados Unidos, Ucrania, Israel y ahora Argentina. Si tiene a todos los países diciendo no, sí, en contra del bloqueo, no sé qué, ya ellos saben que era muy difícil que Estados Unidos frente a la comunidad internacional hiciera algo en Cuba. Era muy, muy difícil. Así que ellos el apartado militar lo dejaron muy de lado. También pasó todo el tiempo de estar haciendo intervenciones militares en el resto del mundo, etcétera, etcétera. Así que se dedicaron más al espionaje y toda la industria armamentística la dejaron muy de lado. Ya en su día era una mierda y ahora la han dejado más de lado todavía. Pasa que ellos no previeron un Donald Trump en el poder. No lo vieron nunca. Sin embargo, ellos dijeron, ya, si sobrevivimos a Ronald Reagan, ya tampoco hay que tocarnos los huevos. O sea, si Ronald Reagan no tumbó el gobierno de Cuba, tienen que tocarme los huevos. Ya ahí para allá toda la pila de surdos que viene después no van a hacer nada.
Bueno, vino Donald Trump. Todo esto no evitaría que sus defensas no vayan a ser vencidas, principalmente por a quién se enfrentan. Estados Unidos dispone de capacidades de guerra electrónica, inteligencia satelital, reconocimiento aéreo y supresión de defensas antiaéreas que simplemente no tienen equivalente en el hemisferio occidental. Tarde o temprano, los radares cubanos empezarán a apagarse y las baterías antiaéreas comenzarán a desaparecer. Será cuestión ¡Sáquenme de Cuba! Ahí os saco video de los Legos después, de los Legos. ¿Lo vemos después? Sí, lo tengo aquí también en los videos que vamos a ver hoy. Gracias por la donación, mi rey. de tiempo, pero es casi seguro que poco a poco el espacio aéreo cubano dejará de pertenecer a Cuba. Esto es un punto importante porque sin superioridad aérea, una operación anfibia sería muchísimo más compleja. Ahora, si Estados Unidos logra hacerse de los cielos, se le abrirá un enorme abanico de opciones militares. La primera y más obvia... Pero es que Estados... ¿cómo se llama? Cuba no tiene nada aéreo. O sea, superioridad aérea... Cuba no tiene nada, man. No hay nada que puedan hacer. O sea, ¿qué tiene aéreo Cuba, bro? No tiene nada, cabrón. Sería continuar la campaña aérea centrándose en los objetivos clave que mencionamos hace un instante. Bombardeos masivos a todos los centros de mando militar, depósitos e incluso infraestructura energética. Desde una perspectiva política... Lo que Cuba puede llegar a tener, quizás en algún momento, puedan tirar algún misilito, sea armamento antiaéreo. Y ya, una vez que tú le desmanteles armamento antiaéreo, que puedes dar apoyo aéreo a todas tus tropas, puedes hacer una invasión terrestre por todos lados, que con apoyo aéreo, pues Gustavo, no tienen nada que hacer. Que no. Y los bueyes antiaéreos. Los bueyes antiaéreos. Es una locura. Los objetivos Gracias por la resultan obvios. La Habana concentra buena parte del poder del país. El Comité Central del Partido Comunista, el Consejo de Estado, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior constituyen el núcleo político y administrativo del régimen cubano. Sí, ahorita voy a ver el de los Leos también. Neutralizar estos organismos dificultaría enormemente la coordinación del gobierno y la toma de decisiones. Desde una perspectiva militar, probablemente los ataques aéreos se centren en el Estado Mayor General, los centros de mando y control, las instalaciones de la DAFAR, las redes C4ISR, los radares, las defensas costeras y los distintos cuarteles generales repartidos por la isla. El objetivo sería relativamente simple: impedir que las fuerzas cubanas puedan coordinarse y combatir como una única organización. Gente, no hay escenario posible en el que Cuba resiste una intervención militar de Estados Unidos. No existe el escenario. O sea, no hay manera. Es como poner un caballero medieval contra gente de la edad de piedra, ¿entiendes? O sea, no hay chance, bro. Técnicamente, si logras darle en algún punto X de la armadura que... No existe. No existe. Como que pongas un caballero gótico con una Suihander, un ejército de caballeros góticos con una Suihander alemanes versus un ejército de cavernícolas. Tú dices, bueno, a ver, quizá alguna pedrada. No existe. Por último, los bombardeos estadounidenses podrían atacar puntos clave desde una perspectiva económica e industrial. Puertos como Mariel y La Habana, las refinerías de Cienfuegos y La Habana, centrales eléctricas, depósitos de combustible, redes de telecomunicaciones e infraestructura logística crítica probablemente se convertirían en objetivos prioritarios. Esto podría servir para ahogar aún más económica y socialmente al régimen cubano, aunque podría tener repercusiones diplomáticas más sensibles. Una campaña de ataques aéreos sería una situación similar a lo que se vivió recientemente en Irán. Salvo que acá no tienen chance de... O sea, todavía Irán tiene más gente en el ejército. Tenía un poco más de resistencia militar. Y esa gente que hay en el ejército es suficientemente fanática religiosa como para seguir con la operación de Irán. Para seguir con la misma filosofía de Irán, aunque han perdido el líder. Pero acá en Cuba, tú me estás diciendo que esta gente de acá sienten la misma furia por defender el comunismo que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por defender el proyecto iraní, o sea, la dictadura iraní. No lo veo, En este caso, las defensas y las respuestas de Cuba serían menos temibles y posiblemente más inútiles que las me vuelvo con mi progenitor. Aviso a Pucuasa que los chismes son más divertidos verlos en compañía. Okay, iraníes. El problema es que esto tampoco aseguraría la caída del régimen cubano, justamente como ocurrió en Irán. Más allá de los destrozos y la crisis económica y humanitaria, bombardear Cuba indefinidamente podría unificar al gobierno, ganar tiempo y generar simpatía internacional por la causa cubana. Teniendo esto en mente, es posible que Estados Unidos decida dar un paso extra, porque al final del día, si decide usar la vía militar, lo más probable es que busque terminar el
conflicto de la forma más rápida posible. Así que una posibilidad sería una campaña de operaciones especiales destinada a capturar o eliminar a miembros clave del gobierno y de las Fuerzas Armadas cubanas. No necesariamente un golpe de decapitación, lo que ya descartamos, sino operaciones precisas para atacar puntos sensibles. No solo hablamos de golpes contra figuras militares y políticas, sino contra otros objetivos geográficos como aeródromos, depósitos de munición, combustible, centros logísticos, puentes estratégicos y nodos ferroviarios. Algo similar a la campaña aérea, pero con un nivel de sofisticación y precisión mucho más alto. Ahora, esto tampoco puede llegar a ser suficiente, por lo que aparece una opción tan polémica como arriesgada: una invasión anfibia convencional. Al hablar de un... Es que la diferencia entre Venezuela e Irán es que los chavistas son cobardes y los de la Guardia Revolucionaria son fanáticos. Sí. Cuba está más cerca de los cobardes que de los sectarios, que es ambas, pero ajá. ¿Y sí? desembarco militar estadounidense en Exacto, esta gente de acá no siente el comunismo, en plan, yo haría mi vida por el comunismo. Son gente que están aquí viviendo la vida fácil. O sea, los líderes comunistas cubanos están viviendo la vida fácil. Pero en el momento en que le aprietan los cojones y le dan los de ovarios. Cuba, es imposible ignorar el antecedente de la invasión a Bahía de Cochinos. Después de todo, fue la última vez que Washington intentó derrocar militarmente al gobierno cubano y el resultado fue un desastre absoluto. La operación, ejecutada por exiliados cubanos entrenados y apoyados por la CIA, colapsó en apenas 3 días y terminó convirtiéndose en una de las derrotas políticas y militares más humillantes de la historia moderna de los Estados Unidos. Sin embargo, es necesario aclarar que las similitudes entre ambos escenarios probablemente terminan ahí. La operación de Bahía de Cochinos se basaba en la idea de que el desembarco desencadenaría un levantamiento popular contra Fidel Castro y provocaría el derrumbe del régimen desde adentro. Una intervención estadounidense moderna de hoy en día probablemente no repetiría ese error y apuntaría a terminar con el régimen cubano con sus propias manos. Además, hay un aspecto clave para un posible desembarco: el aislamiento de la isla. Una operación estadounidense probablemente comenzaría con algún tipo de bloqueo naval y aéreo destinado a cortar la llegada de combustible, suministros militares y cualquier posible ayuda exterior. Para ello, Washington intentaría controlar las principales rutas marítimas de acceso a la isla. Le abren los megagrip, rompen los inhibidores para que no puedan salir a buscar el dragón. El estrecho de Florida, Referencias de LOL. Se me va a reconstruir el frenillo. el paso de los vientos al este y el canal de Yucatán al oeste, aislando progresivamente a Cuba del resto del mundo. Es básicamente lo que ya está ocurriendo, pero elevado a una lógica bélica. Hoy en día el bloqueo tiene un objetivo más bien económico, pero en este escenario sería mucho más férreo para evitar cualquier tipo de operación militar de Cuba y sus aliados. Y justamente la geografía es una de las mayores ventajas estratégicas de Estados Unidos. A diferencia de Irak, Afganistán o incluso Irán, Washington no tendría que sostener una guerra al otro lado del mundo. Cuba se encuentra literalmente... Esa es la otra, están justo ahí. Ni siquiera les va a salir tan caro como la guerra de Irán o... Incluso Venezuela, que está un poquito más lejos. Cuba está ahí a 90 millas. O sea, Cuba está justo ahí, ¿entiendes? las puertas del territorio continental estadounidense. Bases como la Naval Air Station de Key West, la Homestead Air Reserve Base y la MacDill Air Force Base en Florida podrían sostener operaciones aéreas prácticamente continuas. Pero además tienes una en Guantánamo, justo en Cuba, ¿viste? Y aún así estas de acá están más cerca de La Habana que la de Guantánamo. Sobre el Caribe. Más al este, instalaciones como la Roosevelt Roads Naval Station en Puerto Rico ampliarían todavía más la profundidad logística. No, ¿por qué tienen una en Cuba? Armapedia. Tienen uno en Cuba, cabrón. Estadounidense. Cuba está literalmente rodeada de bases estadounidenses. Y por supuesto, existe una base cuya importancia sería difícil de exagerar: Guantánamo. La base naval estadounidense presente en territorio cubano desde 1903 se convertiría inmediatamente en uno de los centros neurálgicos de cualquier operación militar. Dependiendo del desarrollo del conflicto, podría funcionar como punto de abastecimiento, base logística, centro de inteligencia o incluso como una cabeza de puente para operaciones terrestres limitadas en el oriente de la isla. Es posible que la resistencia cubana convierta a Guantánamo en un objetivo primordial por una cuestión de logística militar, pero también simbólica. El tema es que si incluso logra neutralizar esta base, sigue rodeada de bases y hasta portaaviones estadounidenses en el mar. En otras palabras, mientras Cuba pelearía prácticamente aislada, Estados Unidos lo haría apenas unos cientos de kilómetros de algunas de las instalaciones militares más importantes del hemisferio occidental. El dominio naval también abre muchas posibilidades en cuanto al lugar del desembarco. Estados Unidos podría amenazar simultáneamente distintos sectores de la costa cubana, obligando a las fuerzas locales a dispersarse y defender cientos de kilómetros de litoral al mismo tiempo. En consecuencia, una intervención probablemente no se parecería demasiado a las imágenes clásicas de miles de soldados desembarcando en una única playa al estilo Normandía. Podrían existir múltiples ejes Lo que pasa es que acá no hay una gran resistencia en esta Normandía, bro. de avance y varios desembarcos simultáneos o incluso Cuba tiene barcos o algo, tiene lanchitas con AKM, bro.
no es muy diferente de los piratas somalíes que puedes ver en según qué partes del Océano Atlántico o cerca de las costas de según qué partes de África. ¿Sabes lo que te digo? O sea, son Johnny's en una lancha con una cámara. Simple amenaza de desembarco destinadas a inmovilizar tropas cubanas lejos del verdadero objetivo. Entre los ejes de desembarco más posibles aparecen zonas como Mariel, la Bahía de Cabañas, Matanzas, Cienfuegos o incluso Santiago de Cuba. Esto dependiendo de cuál fuera el objetivo político y militar de la operación. Mariel merece un párrafo aparte. Es que si fuera a existir un punto que probablemente se convirtiera en el centro de gravedad logístico de toda la campaña militar, ese sería el puerto de Mariel. Durante los últimos años, Mariel se transformó en el puerto más moderno y mejor preparado de toda la isla. Allí se concentra buena parte de la infraestructura logística cubana, importantes instalaciones industriales y una porción significativa de la capacidad de importación del país. Controlar Mariel no solamente facilitaría el desembarco y abastecimiento de fuerzas estadounidenses, sino que además permitiría cortar una de las principales puertas de entrada de suministros, combustible y posibles apoyos extranjeros hacia el régimen cubano. Precisamente por eso sería también uno de los lugares donde... Mira esos carros, bro. Mira estos carros. Y posibles apoyos extranjeros hacia el régimen cubano. Precisamente por eso sería también... ¿De qué año tú crees que es esa cosa? Mira lo antigua que es esa mierda, bro. ¿De qué año tú crees que es el cacharro de mierda ese que estás viendo ahora mismo? Es del siglo pasado. No solo es del siglo pasado. Está más cerca del siglo antepasado que de la actualidad. O sea, esto está más cerca de 1900 que de 2026. También uno de los lugares donde probablemente Cuba ofrecería la resistencia más feroz. En muchos sentidos, quien controle Mariel probablemente controlará también el ritmo y la escala de toda la operación militar posterior. Ahora, incluso considerando todo esto, estamos hablando de una operación bélica extremadamente sensible y difícil. Después de todo, desembarcar tropas en una isla fuertemente defendida sigue siendo un... Pero en la escuela dicen que Guantánamo no es nada, que destruyen la presa y la hunden. Eso decía el profe de preparación para la defensa. ¿Te acuerdas de las clases de preparación para la defensa? Dios mío. Una de las operaciones militares más complejas que existen. Incluso con superioridad aérea absoluta y un dominio naval total, las fuerzas estadounidenses seguirían enfrentándose a minas, artillería costera, unidades mecanizadas, defensas preparadas y sobre todo a la posibilidad de quedar atrapadas durante semanas combatiendo en ciudades como La Habana o Santiago de Cuba. A esto hay que sumarle las dificultades geográficas de la isla. Aunque buena parte del occidente cubano está formado por terrenos relativamente abiertos y favorables para operaciones mecanizadas, la isla también cuenta con extensas zonas pantanosas, numerosas carreteras estrechas y una infraestructura vial limitada que podría dificultar seriamente el movimiento de grandes formaciones militares. Más importante aún, el oriente del país está dominado por el macizo de la Sierra Maestra, precisamente la misma... Pero hay una gran diferencia. El oriente del país está dominado... Hay una gran diferencia entre lo que pasó en la Sierra Maestra con Fidel Castro y lo que pasó y lo que puede pasar en la actualidad. O sea, date cuenta que Fidel Castro inicia en la Sierra Maestra, a partir de ahí se van expandiendo por toda la isla. Pero acá, primero que nada, los dictadores están acá. Ellos no van a ir hasta la Sierra Maestra. Ellos no se van a encharcar en la Sierra Maestra, eso no se lo cree nadie. Pero además, ¿tú crees que Estados Unidos no tiene la capacidad para, con armamento aéreo, bombardear, o sea, hacer que la Sierra Maestra se convierta en una llanura? ¿Tú crees que no hay la capacidad militar para hacer que la Sierra Maestra desaparezca del mapa? Vuelven un golfo esto aquí, el golfo de la Sierra Maestra, de la ex Sierra Maestra. La llanura maestra, lo convierten en un golfo, cabrón. Lo hunden. Se desaparece esa zona de Cuba. No vivimos en 1952, bro. Por el macizo de la Sierra Maestra, precisamente la misma región desde donde Fidel Castro y el movimiento 26 de julio lanzaron la revolución en los años 50. En caso de que el conflicto evolucionara hacia una insurgencia Cuba tiene montaña. La Sierra Maestra es la zona más alta de Cuba, así que es más montañosa. prolongada, estas montañas ofrecerían un terreno mucho más favorable para operaciones defensivas y de guerrilla que las llanuras occidentales. Pero ya hablaremos de guerrilla y todo eso en un momento. Antes hay que abordar... Hay caminos en la Sierra Maestra que están tan inclinados hacia arriba que cuando los carros están yendo, o sea, hay viajes que se dan a la Sierra Maestra y todo eso en carros y cosas. Y hay zonas en las que tú te puedes bajar del carro y caminar al lado del carro, el carro va a tu velocidad, de lo inclinado que está. Es que vos no lo entendes, Mufandro. No importa que tanta tecnología tenga US. Aún así serán vilmente papeados por Cuba aún sin tener armas modernas. Porque como dijo nuestro experto en geopolítica favorito, Fonseca,
Trump sudará sangre porque Cuba tiene montañas, y se tardarán años en llegar en La Habana por la ayuda de la naturaleza. Sí, va a salir la Pachamama y los va a ayudar. Otro tema absolutamente fundamental. Ya hemos hablado de los sistemas de defensa aérea de Cuba, pero si Estados Unidos efectivamente pone boots on the ground, es decir, soldados en la isla, ¿a qué demonios se enfrentaría? La mayoría piensa que solo se enfrentaría a unos pocos miles de soldados escondidos en la selva con su saca y su manifiesto comunista de bolsillo, pero en verdad es bastante más complejo que eso. Tienen toros, claro. Tienen... Sí. Determinar el tamaño exacto de las FARC es complicado porque Cuba publica muy poca información oficial y buena parte de los datos disponibles provienen de estimaciones occidentales, pero el consenso suele situar sus fuerzas activas entre los 45.000 y los 55.000 efectivos permanentes, apoyados por varios cientos de miles de reservistas y miembros de las milicias territoriales que mira, esta gente están en edad militar, ¿eh? Este señor está en su peak, tiene 25 años. Y este tiene 28. Están en el pick. Veremos más adelante. Estas tropas se encuentran mira, estos que alimentados están. Miles de reservistas y miembros de las milicias territoriales que veremos más adelante. Esto es lo que estoy viendo aquí, ¿no? Bueno, me acaban de hablar del juego este que por lo visto es la polla, League of Legends, y además es gratis. Se hacen unas competiciones de la hostia, del copón, se juega en la humanidad, macho, y mira cómo posan. Mira, el Mafias. Mira cómo... Buah, esto es increíble. Tengo que verlo. Este se tira a tu madre y a tu novia. Tengo que verlo con mis propios ojos, a ver cómo... A ver, aquí... ¡Madre mía, madre! En fin. Bueno, vamos a ir. Estas tropas se encuentran organizadas principalmente en tres grandes comandos regionales: el Ejército Occidental, el Ejército Central y el Ejército Oriental. El más Los reservistas, el BT. Encontré el tanque de que te estabas burlando, se llama 2S1. Por si te quieres ver a detalle, es del 72. No es ese el tanque que estamos viendo. No es ese, ¿no? La Sierra Maestra es la más alta, pero en la parte de Cienfuegos, y en Pinar del Río también hay montañas. Pero ya Venezuela demostró que los helicópteros y aviones puede volar por encima de las montañas. ¿Te imaginas? Fonseca no sabía cuál era el concepto de vehículo aéreo. No es este modelo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Era diferente. No voy a virar el video para atrás, pero no era este. De hecho, no era ni siquiera un tanque. Pero bueno, vamos a ver. Era un vehículo con un cañón arriba, pero no era un tanque. T-55, a ver. Tampoco era este. No era este, señor, no era este. Era una guagua. O sea, era un autobús escolar con un cañoncito arriba. Era un autobús escolar con un cañoncito arriba. No era lo mismo. Más importante es el primero porque es el encargado de defender La Habana, Mariel, Artemisa y Mayabeque. En otras palabras, el corazón político, económico y militar del país. Sí. A ver, nos quedamos en minuto 22-24. Voy a buscar el video más. Soy muy bueno y mi vehículo es aún mejor. Que dejó de mismo continuando y no pagó el bundo en que se la hacía de repente corría ante las unidades de ataques y Cuba ya revolvió la estructura militar. Las comunidades se encuentran en campaña masiva de bombardeos estadounidenses. Por ese motivo, buena parte de la infraestructura militar importante se encuentra dispersa, protegida o directamente enterrada. Los centros de mando alternativos, las comunicaciones redundantes y las de sean comparables a la RIA, viejísimos. Entre ellos destacan los sistemas S-75, S-SA y el tema disponibles de estas piezas antiaéreas Z pequeños. Son más prácticas con antelación. Durante décadas los tierra. Sin embargo, todo esto no evitaría que sus defensas no vayan a ser vencidas, principalmente por a quien se enfrentan. Estados Unidos dispone de capacidades de guerra electrónica inteligente, pues precisamente este tipo y que las unidades pueden desplazarse rápidamente entre posiciones preparadas con antelación. Durante décadas los militares cubanos practicaron precisamente este tipo de tácticas: mover radares, lanzadas principalmente que simplemente en cuestión de tiempo. Una operación anfibia y más obvia sería su infraestructura en el Partido Comunista, el Consejo. Neutralizar aéreos se centran en el estado más los distintos cuarteles de acción. Por último, los bombardeos estadounidenses podrían atacar puntos de combustible, más económica y social que se vivió. Esto tampoco hace definidamente dar un paso extra, porque al final del día, si decide usar la vía militar, lo más probable es que busque terminar el conflicto de la forma más rápida posible. Así que una posibilidad sería una campaña de operaciones especiales destinada a capturar o eliminar a miembros clave del gobierno y de las fuerzas armadas cubanas.
civiles. No necesariamente un golpe de decapitación, lo que ya descartamos, sino operaciones precisas para atacar puntos sensibles. No solo hablamos de golpes contra figuras militares y políticas, sino contra otros objetivos geográficos, depósitos de munición, combustible, centros logísticos, puentes estratégicos y nodos ferroviarios. Algo similar a la campaña aérea, pero con un nivel de sofisticación mucho más alto. Ahora, esto tampoco debería ser suficiente, porque parece una opción tan polémica como esta, una invasión anfibia convencional. Al hablar de un desembarco militar estadounidense en Cuba, es imposible ignorar el antecedente de la invasión aérea de los chinos. Después de todo, fue la última vez que Washington intentó derrocar militarmente al gobierno cubano y el resultado fue un desastre absoluto. La operación ejecutada por cientos de cubanos entrenados y apoyados por la CIA colapsó apenas 3 días y terminó convirtiéndose en una de las derrotas políticas militares más militares de la historia moderna de los Estados Unidos. Sin embargo, es necesario aclarar que las similitudes entre ambos escenarios probablemente terminan ahí. La operación aérea de los chinos se basa en la idea de que el desembarco se desencadenó en el popular contra y provocaría el derrumbe del régimen de una invasión estadounidense moderna de hoy en día probablemente no repetiría ese error y aunque terminar con el régimen cubano con sus propias manos. Además, hay un aspecto que un posible desembarco, el aislamiento de la isla. Una operación estadounidense probablemente comenzaría con el punto de bloqueo naval y aéreo destinado a cortar la llegada de combustible, suministros militares y cualquier posible exterior. Para ello, Washington intentaría controlar las principales rutas marítimas de la isla, el estrecho de Florida del norte, el paso de los vientos del este y el canal de Yucatán al oeste, aislando progresivamente como el resto del mundo. Es básicamente lo que ya está ocurriendo por el lado lógica. Hoy en día el gobierno objetivo más tiene económico, pero en este escenario sería mucho más feo para cualquier tipo de acción militar por la CIA. Y justamente la razón es que las estrategias de Estados Unidos, a pesar de que Washington no debe tener el gobierno como se puede limitar las fuerzas de desarrollo estadounidenses, más de ¿Lo pasaste? ¿Lo pasáis? No creo, ¿eh? Sí, lo pasaste. ¿Hace mucho? No creo, ¿eh? Pero aquí, ¿qué lo pasa? ¿Qué cosa, amigo? Cállense la boca, no hablen más pinga. Lo pasé, ¿qué cosa? Busquen su trabajo, lo que tienen que hacer. Pelotudos. Régimen cubano. Precisamente por eso sería este de aquí. ¿Te das cuenta de que no es un tanque de guerra? Es un autobús. Es un autobús. Esto es un autobús escolar con un cañoncito arriba. Tómenle foto para que después no me manden un tanque de guerra convencional. Tómenle foto. Ya le tomaron foto a los buscadores del tanque. Bueno, seguimos con el video. 22-24 me ha quedado. revolucionarias de Cuba, también es cierto que en las últimas décadas su poderío de fuego es un BTR, no sé, bro. El único BT que conozco es BTS, bro. envejecido a pasos agigantados, sin nueva tecnología para reemplazarlo. Cuba opera una enorme cantidad de material soviético heredado de la Guerra Fría. Según las estimaciones más aceptadas, las fuerzas terrestres cubanas todavía mantienen varios cientos de carros de combate, incluyendo aproximadamente 700 tanques de las familias T-54, T-55 y T-62, aunque la Segunda Guerra Mundial, durísimo, bro. Nadie sabe con certeza cuántos permanecen realmente operativos después de décadas de sanciones y dificultades de mantenimiento. A ellos se suman varios cientos de vehículos blindados de transporte y combate de infantería, incluyendo los modelos BMP-1, BTR-60 y BTR-152, además de una carros de juguete, considerable cantidad de artillería remolcada y autopropulsada. Entre estos sistemas destacan lanzacohetes múltiples BM-21 Grad, obuses D-30 de 122 milímetros y morteros pesados que podrían resultar particularmente peligrosos en escenarios urbanos o defensivos. Y si miramos a los cielos o al mar, la situación es aún peor para Cuba. Los aviones de combate son extraordinariamente caros de mantener y requieren un flujo constante de repuestos, combustible, mantenimiento y horas de vuelo. Precisamente las cosas de las que Cuba lleva décadas careciendo. Como consecuencia, la mayoría de las estimaciones actuales coinciden en que la DAFAR mantiene solamente una pequeña fracción de su inventario original en condiciones operativas. Compara esa mierda que estás viendo ahí con un F-35, loco. Mira nada más la estética del F-35, ya tú sabes que estamos hablando de otras ligas. Mira nada más la estética, bro. Compáralos estéticamente, bro. Estamos hablando de algo, o sea, son dos planetas diferentes. Es el encuentro de dos civilizaciones y hay 1000 años de diferencia entre una y la otra. O sea, hay 1000 años. Literalmente, tú le das a Cuba con el modelo económico que tiene 1000 años y no es capaz de hacer un F-35. En 1000 años no lo hace. No estamos hablando. No. Gente, no. No estamos en el mismo bracket. Nunca lo estuvimos y nunca lo estaremos. No, son otras ligas, ¿eh? Repito, condiciones operativas. Sobre el papel, Cuba todavía dispone de cazas. Mira la goza esa. Eso parece una cosa de plástico, man. MiG-29, MiG-23 y MiG-21. ¿No te parece mucho 1000 años? Bro, en 1000 años el comunismo no te llega a ser un F-35. El comunismo soviético de Cuba, corte Stalin, en 1000 años no te hace un F-35. Date cuenta que desde que Fidel llegó al poder, Cuba lo que ha hecho es descender la tecnología. O sea, date cuenta que antes de que Fidel llegara al poder, Cuba tenía electricidad. La Cuba actual de 2026 ni siquiera ha descubierto la electricidad.
Lo que hizo fue retroceder en el tiempo. O sea, viró en el tiempo. No ha hecho nada. Ha retrocedido 1000 años. ¿Cuándo se inventó la electricidad? ¿Cuándo se inventó la electricidad? Siglo XVII, bro. Siglo XVII, cabrón. En el siglo XVII ya había electricidad. Y su aplicación práctica se logró a finales del siglo XIX. Bueno, ponle siglo XIX. Está bien. O sea, Cuba ha regresado del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y Cuba ya ha retrocedido un siglo. En un siglo, Cuba ya ha retrocedido un siglo. En 1000 años, Cuba ni siquiera sabe lo que es el Renacimiento. En 1000 años, Cuba está en el año 900 después de Cristo. ¿Entiendes? En 1000 años, Cuba está todavía con los Césares. Es una locura. No sabe lo que es un acueducto. En 1000 años, Cuba ya no sabe lo que es un acueducto. Además de algunos aviones de transporte y helicópteros Mi-17 y Mi-24. Se les olvida cómo usarla literalmente, bro. En 1000 años, Cuba no sabe lo que es la rueda. El problema es que nadie fuera de Cuba sabe exactamente cuántas de ellas pueden despegar realmente. Las estimaciones más optimistas hablan de entre 8 y 12 MiG-29 operativos y algunas de... Lo encontré. ¿Cómo se llama el carro? ¿Y de qué año es? ¿Cómo se llama la cosa esa? Bocano. Decenas de MiG-21 y MiG-23 en distintos estados de mantenimiento. Las más pesimistas reducen esas cifras todavía más. En cuanto a 4K-51. No, esto no es lo mismo que estamos viendo ahorita. No es el mismo carro, hacer. No me inflamaba con carros que no son. No es ese. Se llama Júpiter 4. Quizás menos, que no ya están empezando a vivir en cuevas. XD. Este es. Este es. Este es. Este es el mismo carro. ¿De qué año es esta cosa, bro? No es un arma oficial. Ya, es un carro. Es cubano. Hecho por cubita. Es producto interno cubano, bro. Ah, durísimo, bro. O sea, es un invento. a la Fuerza Naval, la situación es probablemente todavía más complicada para Cuba. La Marina de Guerra Revolucionaria fue durante la Guerra Fría una fuerza relativamente respetable para los estándares regionales, equipada con patrulleras misilísticas soviéticas, submarinos y diversas embarcaciones de combate costero. Dice Viri que Cuba tiene AKMs. Gente, Cuba tiene AKMs. Cuidado. Cuidado que Cuba tiene AKMs. Una locura. Pero, sin embargo, al igual que ocurrió con la aviación, el colapso de la Unión Soviética en 1991 y décadas de dificultades económicas redujeron drásticamente. El camión es de 1967. O sea, está a 67 años del siglo XIX. Vamos a sacar una calculadora y vamos a dividir 2026 menos 1967. Está a 59 años. O sea, casi está más cerca del siglo XIX que del 2026. Casi. Me alejé por unos 8 años, pero casi doy en el clavo. Casi estaba más cerca del siglo XIX que de la actualidad. Pero bueno. Me faltaron 8 años. Sus capacidades operativas. Hoy en día, la Marina cubana parece estar compuesta principalmente por patrulleras costeras, pequeñas embarcaciones de vigilancia, algunos buques de desembarco ligeros y un reducido número de corbetas y lanchas misilísticas heredadas de la época soviética. Muchas de ellas con décadas de servicio encima y un estado operativo incierto pero probablemente deficiente. Como verás, el problema con las fuerzas cubanas es que es imposible saber con certeza cuánto está en funcionamiento. Hay videos de militares festejando, sonriendo y aplaudiendo porque matan a inmigrantes, o sea, a gente que se van en lanchitas de Cuba, escapando de Cuba a llegar a Estados Unidos, y los tipos los interceptan a los guardacostas, les caen a tiros, los matan y celebran. ¡Eh! ¡Los matamos! O sea, los celebran, bro, por matar a gente inocente. Madres con hijos, con niños chiquitos de 5 o 6 años que intentan ir a Estados Unidos y los tipos van en estas lanchas atrás, los matan y festejan. ¡Qué rico, bro!
Le di, ¿sabes? Y lo festejan ahí y se divierten con eso. Y cuánto es tecnología completamente obsoleta. Y es que incluso si todo lo que se lista funciona a la perfección, lo cual es muy poco probable, siguen siendo tecnologías de hace más de 50 años sin mantenimiento óptimo. No son un enemigo No sientan lástima por los militares cubanos. No lo merece. Serio para la tecnología estadounidense actual. Eso es completamente real. Sin embargo, aquí está la clave de la defensa cubana. Su plan nunca sería derrotar militarmente a Estados Unidos. Su plan consistiría en aguantar, sobrevivir, estirar la guerra lo más posible. Y aparece otra cuestión central. Desde los años 80 y 90, la doctrina militar cubana gira alrededor de un concepto conocido como la guerra de todo el pueblo. La idea es relativamente simple. Si el ejército regular es derrotado, la guerra no termina, simplemente cambia de forma. Las fuerzas profesionales dan paso a reservistas, los reservistas dan paso a milicias territoriales y por último, mandar a los civiles a la picadora de carne. Las milicias dan paso a una resistencia dispersa, descentralizada y cosa que no va a pasar. Cosa que no va a pasar. La gente que está en edad militar ahora mismo en Cuba no va a dar un peso por el gobierno. Puede ser que los viejos estos que todavía siguen siendo comunistas, algunos lo hagan, pero la gente que está en la edad militar son anticomunistas. Y extremadamente difícil de eliminar. No hace tanto, el gobierno cubano afirmó que en caso de invasión, hasta 11 millones de cubanos estarían dispuestos. Este es el mismo cuento de los milicianos. De los 4 millones de milicianos que tiene Venezuela. Por favor. A defender la isla. Incluso difundió un instructivo sobre cómo enfrentarse a una invasión extranjera. La cifra de 11 millones coincide casi exactamente con la población total del país, incluyendo niños, ancianos y bastantes personas que probablemente no tengan ningún interés en morir por el Partido Comunista, por lo que debe entenderse más como un mensaje político que como una estimación militar realista. Pero el mensaje es importante aunque la cifra sea completamente exagerada y ficticia. La Habana lleva más de 60 años preparándose para convencer a cualquier posible invasor de que cada ciudad, cada pueblo y cada carretera cubana podrían convertirse en un campo de batalla. Sí, es cierto que hay mucho descontento en Cuba. Es cierto que muchos cubanos quieren la caída del régimen cubano. Por supuesto, incluso habrá algunos cubanos que quieran que Estados Unidos invada su país para terminar con la pesadilla que viven. Pero creer que no habrá resistencia militar y social a una invasión estadounidense por una parte de la población es ser muy iluso y no reconocer ya te digo yo que no. La historia cubana. Si el gobierno cae ante un ataque militar estadounidense, es más que probable que surja una resistencia guerrillera, probablemente en la zona montañosa del país, especialmente hacia la Sierra Maestra. Algo y si lo hace no va a durar mucho. No tan distinto a lo que formó Fidel Castro antes de lanzar su revolución hace casi 70 años. No obstante, aquí tampoco conviene exagerar el paralelismo histórico. La Cuba de 2026 no es la Cuba de 1956. El contexto político, económico y social es completamente diferente y no puede asumirse automáticamente que millones de personas se unirían a una insurgencia comunista simplemente porque Estados Unidos estuviera presente en la isla. Incluso es posible que las fuerzas estadounidenses tomen medidas concretas para evitar que estas guerrillas surjan en primer lugar. Durante la operación Causa Justa, la invasión estadounidense a Panamá en 1989, Washington actuó con enorme rapidez para destruir el aparato militar y de seguridad del régimen de Manuel Noriega antes de que pudiera reorganizarse o retirarse hacia el interior del país. Como resultado, la insurgencia panameña que muchos ya sabemos que la mufa de los dictadores de Latinoamérica es levantar un arma cortopunzante, ¿no? Cada vez que un dictador de Latinoamérica levanta un arma blanca, tú sabes que esa es la mufa. Uy, cruzaste un límite jodidísimo. Jamás llegó a producirse. Es muy probable que en este escenario intenten hacer lo mismo. Ahora, ya solo nos queda un tema para cubrir. ¿Qué pasa si Cuba decide contraatacar? Porque, como dijimos, no tiene la fuerza militar capaz para enfrentarse mano a mano con Estados Unidos. Pero no hay que olvidar la cuestión geográfica, especialmente porque Cuba posee algo que ni Venezuela ni Irán tenían: la capacidad de golpear directamente territorio estadounidense. La distancia entre La Habana y Florida es de apenas unos 145 kilómetros, lo suficientemente cerca como para que drones, embarcaciones rápidas o incluso operaciones clandestinas puedan amenazar objetivos militares estadounidenses, la base de Guantánamo o infraestructuras situadas en el sur de Florida. De hecho, recientemente Axios publicó información clasificada de los servicios de inteligencia estadounidenses, según la cual Cuba había adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán. Y estos drones militares serían más que capaces de volar 145 kilómetros e intentar golpear territorio estadounidense continental. Y tal vez estés pensando, ¿por qué carajos haría eso Cuba? Las represalias de atacar territorio estadounidense probablemente sean brutales. Y tienes toda la razón, lo serían. Y las probabilidades de que estos drones lleguen a Florida y acierten a un objetivo son muy bajas en verdad. Durante la guerra de este año, Irán... Bueno, ahí tienes tu respuesta, el que hizo la pregunta al principio.
Ahí tiene la respuesta. lanzó más de 4.400 drones kamikaze y según varios analistas, el 90% de los drones militares iraníes fueron interceptados. Las chances de Cuba con solo 300 drones son muy bajas y las represalias estadounidenses serían bestiales. Incluso sería una herramienta que el gobierno estadounidense use para legitimar una guerra en Cuba. O sea, hacen eso y tienes todas las excusas del mundo para meter el hierro a Cuba hasta el fondo. Ya sabes, el famoso ellos también nos atacaron, tenemos que atacarlos. ¿Por qué lo harían entonces? Porque cuando un régimen que lleva tantas décadas en el poder se encuentra entre la espada y la pared, probablemente no se rinda tan fácil. Atacar a Estados Unidos tendría un valor simbólico e incluso político, porque es posible que la percepción pública de la guerra dentro de Estados Unidos cambie. Los ciudadanos estadounidenses pueden apoyar o no las guerras de sus gobiernos, pero muy pocas veces estos conflictos han llegado a su territorio de forma directa. El 9/11 es uno de esos ejemplos, pero una acción así de Cuba podría cambiar el apoyo que el público tiene sobre una intervención militar en Cuba de formas imposibles de predecir. Aún así, esto difícilmente cambia el resultado final de la contienda. Entonces, ¿podría Estados Unidos ganarle la guerra a Cuba? La respuesta es tan predecible como directa. Sí, es altísimamente probable que en un escenario así, Estados Unidos logre destruir al régimen comunista cubano. Ahora, incluso si derrotar al ejército cubano resulta relativamente sencillo, ocupar Cuba de forma indeterminada ya sería mucho más difícil, y construir algo estable sobre Yo creo que lo más difícil es que se dieran las condiciones para que Estados Unidos mueva un dedo en principio. O sea, llevamos 67 años esperando que Estados Unidos haga algo. O sea, el hecho de que se reúnan las condiciones para que Estados Unidos siquiera se plantee la idea de liberar Cuba, ya era lo más difícil que podía pasar. O sea, lo más difícil de todo, que es que llegara un presidente con la disposición de liberar Cuba, ya pasó. Eso era lo más complicado. las ruinas del régimen comunista podría resultar más difícil todavía. Después de todo, Error de audio ahí. Se le olvidó editar un des. sobre las ruinas del régimen comunista podría resultar más difícil todavía. Después de todo, Estados Unidos ya aprendió de Irak, Afganistán y Siria que existe una enorme diferencia entre ganar una guerra y ganar la paz. Entonces, aquí aparece una nueva pregunta, una mucho más incómoda y mucho más difícil de responder. Si Washington consigue derrotar al ejército cubano, capturar La Habana y derribar al gobierno comunista de una vez por todas, ¿qué ocurre al día siguiente? La respuesta quedará para otro video. Bueno, es un análisis muy interesante, es un análisis muy bueno. A Mapaya no me decepciona nunca, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa de aquí al futuro.